Hola estimados alumnos, estamos aquí en nuestras clases recordatoria para aquellos alumnos que no estuvieron por algún motivo, algunos ya sabemos que es por trabajo, otros por viaje, pero también una ayuda a memoria para aquellos que estuvimos este lunes en la clase presencial de exégesis. Ya estamos trabajando en la parte de los estilos literarios. Hoy día vamos a recordar los dos que vimos en clase. Recuerde que los estilos literarios del Nuevo Testamento son 4. Una son las epístolas, las cuales están las de Pablo, las de Pedro, las de Juan, Santiago y Judas. Y también el estilo literario de los evangelios, que son los 4. También el estilo literario del libro de los Hechos, cómo se hace un trabajo de contexto sobre el libro de los Hechos, y también sobre las palabras proféticas del libro de Apocalipsis. Son 4 miradas o 4 formas de mirar el trabajo exegético. Recuerden que nuestro libro guía, que el cual ustedes pueden descargar del espacio web, tiene un cuadrito que es necesario que ustedes lo estén trabajando y se lo estén memorizando. Siempre se lo recuerdo en clase y se lo llevo impreso. Lo pueden descargar de nuestro sitio web, que ustedes lo pueden ver. Están ahí los libros guía y ya estoy dejando también los PowerPoint que usamos en clase para que ustedes puedan seguir recordando y trabajando el texto. Ya yendo a la parte del trabajo exegético, ¿por qué son primero las epístolas? Recuerden que en contexto de la Biblia, o como se inicia el proceso canónico del Nuevo Testamento, primero fueron las cartas paulinas las que llevaron a cabo escribir los evangelios. Es uno de los motivos por qué están los evangelios, porque cuando Jesús empieza a enseñar del Cristo resucitado, ellos comienzan a preguntar: ¿y quién es el Cristo resucitado? ¿Dónde vivió? ¿Qué hizo su obra? Y desde Jerusalén, desde los llamados de diferentes lugares que Pablo llevaba la palabra de Dios a los gentiles, comienzan a escribir las historias y los dichos que ya circulaban en la iglesia primitiva en Jerusalén y aquellos lugares donde llegaban las enseñanzas de Jesús de aquellos que estuvieron alrededor de él. Los 12 comenzaban a transmitir oralmente las historias de Jesús, pero Pablo, al escribir las cartas, crea la necesidad de que los evangelios sean hechos. Por eso vamos a mirar primero el estilo literario de las epístolas, las cuales se encuentran las cartas paulinas, las cartas de Pedro, también las cartas de Juan, las de Judas y las de Santiago. Santiago y Judas tienen solamente una, Juan tiene 3 y Pedro tiene 2, más todas las que conlleva las que tiene Pablo. Y el estilo literario de las epístolas conlleva tener una mirada sobre el carácter formal de la epístola, hacia dónde apuntan los documentos, revisar cuáles son las ideas, el propósito, la que está escribiendo por la circunstancia que había en aquella comunidad. En el Nuevo Testamento ya vimos el libro de los Gálatas, nos dimos cuenta que en el segundo viaje misionero Pablo se dio cuenta de algunas situaciones que eran problemáticas para la comunidad, y Pablo escribe solucionando o instándolo a que cambien su forma de ser. Las iglesias de Galacia eran 4. Entonces, la forma literaria de las epístolas se tiene que mirar desde el punto de vista de su carácter formal, hacia dónde va orientado, la temática, si es un saludo, es una oración, es una enseñanza, es una corrección, como sucede con la epístola de los Gálatas. Entonces, cuando vemos este punto 9, 9.1, determina el carácter formal de la epístola, también nos conlleva a ver la antigüedad, el lugar donde fue escrita, la exégesis, pertenece al pasaje, la idea, el contexto va unida, si hay un saludo formal, hay una parte principal, pertenece a todo el espectro o toda la carta, esta situación la cual escribe, cuánto ha determinado la forma misma del contenido. Ustedes ven algunas epístolas como la de Corintios, que tiene varios contenidos, pero apunta hacia uno en particular, que es el grueso de las cartas de los Corintios. También el paso que nos lleva a estudiar el estilo literario de las epístolas conlleva a examinar el contexto histórico, que esto aparece en nuestro cuadrito, por eso estaba leyendo ahí en nuestro cuadrito, el contexto histórico, desde qué lugar fue escrito, a qué época fue escrito, las situaciones del lugar. Vemos que hay algunas cartas son más correctivas, otras más amorosas, como la carta a los filipenses, y al tener el lugar geográfico donde fue escrita, la circunstancia, podemos ya conllevar ver las subdivisiones de las temáticas de las epístolas. También
una lectura en varias versiones nos ayuda a mirar y a leer los detalles del texto. En la hojita que les pasé, uno de los trabajos que hicimos en clase sobre este texto de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno va mirando otras versiones, de pronto la palabra Cristo no sale. Está todo el poder en Él. Y les pasé la hojita y atrás les pasé una parte del griego de esta carta, y donde la palabra Cristo no sale, pero esto significa que la persona de Cristo sale, no, porque la idea de esta situación que vimos en clase, Pablo afirma que todo, su vida, su economía, depende de Él y se fortalece en el poder de Él, dice parte de los escritos en griego. También uno tiene que ver en este lugar geográfico la audiencia. ¿A quién estaba apuntando? ¿Sabían personajes? Por eso están los saludos finales. Agradezco a las personas que están trabajando, están orientando. Va Timoteo, envío a Tito, ayúdame en esto, le hablo a las familias de tanto, o las cartas Juanina, o también Santiago cuando apunta a toda la dispersión, a las 12 tribus que están dispersas. Entonces uno tiene que ver los personajes o la audiencia. Si es un tema implícito, es algo a corregir de la persona o de la comunidad, hay un problema, un malentendido teológico, como sucede con la carta de los Gálatas. Necesitan ellos consuelo, exhortación, corrección. Uno tiene que ver esa audiencia. También uno tiene que anotar las palabras claves. Vemos que las palabras claves en el libro de los Gálatas es la libertad espiritual en Cristo. A través del Espíritu uno se santifica, el Espíritu Santo. Entonces uno tiene que anotar las palabras clave, observarlas, verlas, ver sus significados, si es necesario ver una concordancia para ver si esa palabra se repite también en otras cartas del mismo autor, o en la misma carta se repite varias veces. También podemos verlo en el griego, si hay más riqueza en el significado de la palabra. Y después de eso hacer una pequeña descripción de lo que vamos anotando. Por eso en el trabajo que les di de Filipenses 4 del 10 al 20, les dejé al lado para que fueran anotando las preguntas, lo que se vaya ocurriendo en el propio pasaje, si en otra versión va cambiando una idea o va aportando más al propio texto. Entonces uno debe hacer una descripción breve del trabajo sobre las epístolas. Y paso 11, determinar el contexto literario. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el propósito de este párrafo? Recuerden que uno siempre debe poner los límites al párrafo a trabajar en la exégesis. Hago es una exhortación, ¿cuál es el propósito de esta oración? ¿O cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿O por qué el autor lo dijo acá? ¿Por qué dice esto ahora y no lo dijo antes? Entonces, cuando uno determina el contexto literario, significa que uno va viendo estos argumentos, estos pormenores de todo el trabajo de la epístola. Entonces, hacer las preguntas correctas, que recuerden que exégesis significa o comprende hacer las preguntas correctas, porque significa extraer algo para estudiarlo. Cuando hacemos nuestro trabajo, en este ejemplo, podemos ver acá al lado las preguntas que uno puede hacerse, los detalles, el pensamiento que tenía el autor, a la comunidad hacia dónde iba, el propósito, si es una exhortación, es una oración, un agradecimiento, una corrección, una enseñanza, un recordatorio, una doctrina. Tantas cosas que suceden en los pasajes de las epístolas. Entonces, cuando vamos viendo eso, también comenzamos a ver el punto 11, que es la lógica del contenido. ¿A quién se dirige el autor? ¿De qué asunto habla ahora? ¿Cuál es el interés fundamental? La declaración que uno incluye en el trabajo exegético del párrafo, hacia dónde va cada asunto. Entonces uno debe apuntar la lógica. Recuerdo una clave, una palabra, una frase que me dijo un alumno, una pregunta. Si pueden haber preguntas incorrectas en el trabajo exegético. Yo le dije, por supuesto, porque esas son las que nos ayudan a darle dirección. Uno anota todas las ideas del pasaje y pueden haber preguntas incorrectas del pasaje quizás, pero cuando uno va haciendo el trabajo en el grueso, esas preguntas incorrectas quedan de lado, pero nos ayudan a ver la dirección. A eso se refiere la lógica y el contenido, que es el paso 11 cuando uno determina el contexto literario. Después de eso uno va viendo el argumento. ¿Por qué uno debe creer que el apóstol o el escritor de la epístola dijo esto ahora, en este punto? ¿Qué relación tiene este párrafo con los anteriores o con parte de las epístolas? Entonces, el estilo literario de las epístolas conlleva estos tres puntos que están en este cuadrito, que significa determinar el carácter formal de la epístola, que esto está en nuestro sitio web. Usted puede descargar el libro, leerlo, que ahí está todo declarado, o también baja el PowerPoint que pasamos en clase.
examinar el contexto histórico, en particular los personajes, la audiencia, el lugar donde fue escrito, la comunidad en la cual fueron escritas, y por último determinar el contexto literario. La gran falla de los comentarios reside aquí, en determinar el contexto literario. ¿Por qué? Porque la argumentación de los comentarios, no estoy diciendo que todos sean malos, estoy hablando de que nos dan ya el trabajo hecho, nos evitamos a pensar en la lógica, el contenido, a examinar el trasfondo, como que todos esos pasos quedan de lado. En cambio, cuando uno empieza a hacer el trabajo propiamente de una exégesis, de un texto como este que vimos acá en Filipenses 4, nos vamos dando cuenta de la idea de Pablo. Por lo menos en este texto de Filipenses, la idea de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas. Entonces, el trabajo exegético, de hacerse las preguntas correctas, conlleva todo este cuadrito para hacer un ensayo exegético. Entonces, alumnos, esta tarea, el cual ya la tienen ustedes en las manos, hacerse las preguntas correctas, las vayan guardando, la pueden descargar también de nuestro sitio web, www.ib.cl, y trabajar en su casa. Incluso uno puede llegar hasta ver el texto en griego, que se los dejé aquí, y aquí también les dejé un interlineal, que si alguno necesita uno de ellos puedo conseguirlo, para que lo pueda tener en su biblioteca, y trabajar. Si el trabajo exegético no es algo, una metodología o un diagrama, que uno dice paso 1, paso 2, paso 3, y hago mi trabajo exegético. No, el trabajo exegético es hacer las preguntas correctas para determinar hacia dónde va la escritura o la epístola, hacia dónde está apuntando. Una alumna me preguntó cuánto uno se debería demorar en un trabajo exegético, o aquellos que predican. Lo dije alrededor, siempre cuando uno comienza con la exégesis, por lo menos desde mi experiencia, unas 2 horas hasta 3 horas en recopilar toda la información, contextos literarios, lugares geográficos, ideas, situación, incluso hasta información externa nos ayuda a tener un panorama más grande del texto que se escribió. Si está unido a otras ideas, si hay otros textos que fundamentan o la escritura se afirma en esos textos bíblicos, y tener todo ese trabajo exegético, como les mostraba, no solamente en este cuadrito, si son unas buenas horas de trabajo. Cuando les dije, si predicar no es un asunto, escojo el texto y nos lanzamos. El trabajo exegético conlleva un trabajo mínimo de 2 horas de investigación, hasta 3, los puntos, las pautas. Entonces, queridos alumnos, en la parte del contexto literario de las epístolas conlleva estos puntos: determinar el carácter formal de la epístola, examinar el contexto histórico en particular en la que fue escrito, y determinar el contexto literario, hacia dónde va a estar apuntando, los contenidos, las preguntas. Así que, estimados alumnos, ya observando este cuadrito, este cuadro sobre la exégesis en las epístolas, que son las de Pablo, están las de Pedro, las de Juan, las de Judas y Santiago. Usted puede ya comenzar a hacer trabajo exegético poniendo límite al texto. Si quiere trabajar en la casa, escoge un texto, hágase las preguntas, los detalles y vaya anotándolos. Y esa es la base para cualquier sermón que uno vaya a hacer o estudio bíblico. Por eso la exégesis conlleva mirar detalladamente el texto, investigar toda esta información para lograr una mejor enseñanza a aquellos que nos escuchan. Ahora, la exégesis de los evangelios. ¿Cómo miramos los evangelios? Los evangelios, también les dejé un trabajo que es para la casa, lo pueden descargar de nuestro sitio web, lo pueden descargar de ahí, sobre el Evangelio de Juan, capítulo 6, la alimentación de los 5.000. Este está en los 4 evangelios. Acá está la hoja que se les pasé impresa a los alumnos, y la pueden descargar a aquellos que no pudieron estar y que van a llegar pronto, o aquellos que se van a sumar, y pueden hacer este trabajo. Y además le entregué una hoja del contexto cultural y social de ese texto. Es un libro súper grueso, del mundo hispano, cual los tengo acá, lo tengo a mano, pero también lo tengo digital, así que ahí lo puede ocupar para su biblioteca particular. Entonces, esta hojita del contexto cultural y social le va a ayudar a entender el texto de Juan. Le dije, ¿por qué escogí el Evangelio de Juan? Porque hay una riqueza mucho más mayor, porque el Evangelio apunta a un público objetivo, que el de Marcos, Lucas y Mateo. Entonces, cuando hablamos del contexto literario, o la exégesis del estilo literario de los evangelios, significa que yo también debo determinar el carácter formal del fragmento. Debo pensar hacia dónde está el escritor del evangelio
llevando la historia, los dichos o las enseñanzas de Jesús. Recuerden que Mateo tiene un público objetivo, Marcos tiene otro, Lucas tiene otro y Juan tiene otro. Quizás una fuente puede haber sido Marcos o la fuente Q, que ya lo enseñamos en contexto de la Biblia. Están todos tomando de esas fuentes para escribir, pero están apuntando a un público objetivo. Si esa transmisión oral que ellos recibieron, los autores de estos evangelios, están apuntando a un público objetivo. Por eso el carácter formal, que está impreso, por lo menos en sus hojitas, se lo dejé impreso en la hojita abajo, todo lo que conlleva hacer una exégesis de los evangelios, lo primero que debo determinar es el fragmento. ¿Es una oración, una narración, o un dicho, o una enseñanza? ¿O es una combinación de los dos? Jesús muchas veces enseñaba y daba un dicho, una metáfora, o una parábola. Entonces, lo primero que debo identificar es estilo literario general. Segundo, la forma literaria particular. ¿Es la historia algún milagro? ¿Es una enseñanza? ¿Tiene las características formales de una historia? ¿Es una historia acerca de Jesús, de una persona o de Juan el Bautista? O tal narración, yo también debo hacerme las preguntas. ¿Por qué se conservó esta historia en la tradición de los autores? Porque quieren llevar esta historia adelante. Están todas estas preguntas en lo que es determinar el carácter formal del fragmento. Además, si el pasaje o dicho, uno debe verlo si es una parábola, un dicho apocalíptico o sabiduría. Todo esto depende de su trabajo exegético de los evangelios. También en el paso 10 de este cuadro, que es lo que tenemos que hacer, analizar el fragmento. ¿Qué significa? Ver si está en los otros evangelios. Por lo menos Juan capítulo 6 está en los otros evangelios. Así que el trabajo suyo está en mirar también esos otros fragmentos, hacer la comparación y decir, es de una tradición triple o de los 4 evangelios están tomando esta historia. Punto 10. Cuando analizamos la sinopsis, también significa selectividad. ¿Qué significa? Se encuentra también en 1, en 2, en 3 evangelios. ¿Por qué el evangelista lo está usando? Por eso les comentaba que yo escogí este pasaje porque tiene una riqueza mayor. Porque Jesús, por lo menos en el en el Evangelio de Juan, dice, aquel que tiene hambre, yo tengo un pan, que el que come de este pan no tendrá hambre jamás. Esa enseñanza de Jesús tan potente proviene de este milagro, de la multiplicación de los panes y los peces. En cambio, en los otros evangelios es un milagro y después sale con sus discípulos a seguir trabajando. En cambio acá hay algo más particular. También debemos considerar, en el paso 11, el medio ambiente donde Jesús enseñó, dijo esta parábola, esta metáfora, esta enseñanza o este milagro que hizo. El ambiente, los personajes, dónde fue, si era para los 12, los fariseos o la multitud, son los 3 ambientes posibles que Jesús trabaja. Muchas veces, de pronto en algunas situaciones, uno sabe que hay personajes alrededor, como la historia de fariseos, de Simón el fariseo, del libro de Lucas, hay una mujer detrás. Entonces hay otros personajes más también que involucran la historia. Entonces cuando hacemos el paso 11, consideramos el medio ambiente de Jesús, más los otros 3 puntos, ya podemos hacer el trabajo exegético de las preguntas correctas. ¿Por qué Jesús lo está diciendo? ¿Hacia dónde está apuntando? Con la enseñanza, el dicho, la parábola, ¿será para los apóstoles? ¿Será para la multitud? ¿O será para los fariseos? ¿O está sola hablando con el Padre también, que está en esa historia entre medio? Así que recuerden que para comenzar a hacer un ensayo exegético de los evangelios, tiene que llevar estos puntos. La tarea para la casa está en Juan capítulo 6, la alimentación de los 5.000, de seguir todo este cuadro y traérmelo a la próxima clase, que ya son en 15 días más, y ya pronto también dejamos nuestra clase grabada de los estilos literarios del libro Los Hechos y Apocalipsis. Queridos alumnos, que Dios les bendiga. Vamos también a dejar un foro para trabajar en conjunto algunos trabajos exegéticos y nos estamos viendo pronto.